la pieza que mi alumna, esta estaba ahí, no quería entrar, estaba enfurruñada, no sabemos decir, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿qué te pasa? Bueno, esta primera parte de diálogo donde encuentras muchas claves de lo que está ocurriendo. Entonces dice, es que lo que hay ahí no me interesa nada, hace una tomadura de pelo, estos son manifestaciones que encontramos habitualmente, ¿no? Bueno, entonces ella, después de un proceso largo, acaba haciendo esta pequeña pieza, es un videopoema de 30 segundos, nosotros trabajamos, en mi caso en particular, mucho con el formato videopoema, porque bueno, es más expresivo, es un plano secuencia de máximo 30 segundos, con 2-3 pistas de audio y por supuesto sin cortes, por eso es un plano secuencia. Entonces, bueno, ella hizo esta pieza que, si me permitís, voy a poner y tú no te preguntes. Bueno, esta pieza luego ellos pueden elegir y ella, si quiere comentarle, ¿no? En este caso Piso me autoriza, pues esto sin decir su nombre, a poder publicar esta pieza, y ella lo que expresó en ese momento es que tenía anorexia, que se estaba intentando curar, que era un auténtico drama en su vida en ese momento, y bueno, pues eso generó ciertas sensaciones pues, en otras personas del aula. En cualquier caso, lo que pasó con esta chica es que me dijo, me interesa Pilar Albarracín. Después exploró sobre su obra, trabajó muchísimo, o también se obsesionó con Pilar. De Pilar fue otras artistas, de otros artistas, y al final en esas reflexiones que te entregan, ella dijo algo así como: nunca más voy a cuestionar todo el arte contemporáneo. Dijo algo como: hay algunos artistas que tratan temas que a mí me interesan y me tocan en primera persona. Claro, nosotros en educación a veces somos muy autoexigentes y muy duros, ¿no? Si tuviéramos una máquina que pesa los aprendizajes, ¿cuánto pesa que una persona que además va a ser maestra de primaria pase de no querer entrar a un museo a decir que a lo mejor no tiene que rechazar todo el arte contemporáneo? Es decir, pues que estamos constantemente evaluando cuánto pesa que quiera volver, cuánto pesa que no quiera nunca más ir, que deje de no querer ir, ¿no? Creo que a veces también me parece un poco y tomar conciencia de lo que sí estamos consiguiendo, en lugar de centrarnos en lo que no. Bueno, es un ejemplo como otro, pero es cierto que los procesos creativos, núcleo de lo patrimonial, también nos ayudan a veces a expresar vínculos, porque lo que ha hecho esa chica, la trampa didáctica que hay detrás, es que ha pasado por sí misma una pieza que no tenía nada que ver, que ha relacionado y que ha sido capaz de reconocer algún tipo de cualidad, de valor en definitiva. O esta otra pieza, que me ha dicho, tengo muy bien controlado el tiempo, que expresa muy bien todo lo que yo estoy diciendo, pero también esto es un vídeo que gané un concurso que convocamos en el observatorio, y yo creo que explica muy bien cómo a veces los procesos creativos permiten entender, sin apenas hablar, mucho más de lo patrimonial que bueno, pues el mero conocimiento, mero digo, que es realmente importante, pero mero conocimiento conceptual. Bueno, no sé si paso, porque realmente no estoy segura que entenderla bien. Esta tercera idea, ya voy cerrando, todo patrimonio ha sido alguna vez contemporáneo y lo debemos contemporaneizar, es un vídeo, es un verbo que utilizo en otro sentido, ¿no? Que es pasarlo por los ojos del presente. En educación no sé si hay otra forma posible. Yo, que también estudié historia del arte, a veces tenemos un poco problema con confundir, contemporaneizar, es decir, comenzar a percibir, comenzar el acto de aprendizaje desde los intereses de hoy, con que eso es el final del aprendizaje. No. A veces la forma de empezar es la que va a determinar todo lo que vamos a poder hacer después. Entonces yo creo que, del mismo modo que yo trabajo siempre esta pieza con mis alumnas y me dicen: esta es la última cena de Leonardo da Vinci, ¿sabéis? Ellos creen que el primero que hablo, que obviamente son alumnos que no son de historia del arte, son de magisterio, alguno lo sabrá, pero en general creen que la primera vez que se representa la última cena es por Leonardo da Vinci, porque a veces el hito lo sitúan como el origen de. Entonces, a mí me sirve, primero porque es uno de los motivos más
reinterpretados para que entiendan que antes de Leonardo hubo, ¿no? Bueno, obviamente todo esto lo trabajamos y todos los matices en las formas de representación, en la iconografía, etc., pero que hubo un antes y un después y que hoy también continúa y que incluso más en el ámbito de la publicidad o en el ámbito incluso de la televisión, de las series de televisión, seguimos con murales en las ciudades o piezas mucho más conceptuales. Hoy en día, esto es un selfie creado por IA, es otra visión, y bueno, pues esta era una pieza también que la podéis encontrar en TikTok, que recrea con movimiento a través de IA cómo pudo ser, basándose en algunos documentos con matices, ¿no? Pero cómo pudo ser el movimiento de la última hora. En cualquier caso, esto no busca un conocimiento histórico, ese viene después. Lo que busca en este primer momento es el enganche, la relación, el que el alumno o la alumna se dé cuenta que eso puede tener algo que ver con sí. O como hizo José Manuel Ballester, yo creo que me gusta mucho esta pieza porque así es como veo yo la educación patrimonial de la que venimos muchas veces, ¿no? Deshumanizada completamente, y aquí es un fuego, con la pieza, pero también con la idea. Falta el ser humano para entender pues toda la composición, lo que pasa cuando Jesús dice uno de nosotros me va a traicionar, pero seguimos recreando. Y esto explica por qué rechazamos muchas veces el arte contemporáneo. Yo creo que la clave aquí es que no reconocemos por qué es valioso. Es un poco lo que, incluso aunque no lo sepamos verbalizar, tiene que haber un momento en el que seamos capaces de proyectar algún tipo de valor. Esto que es de lo que también vamos a hablar después, esto que pasa en Canielles, donde, bueno, pues una pieza de Fernando, pero que no es de Fernando, es una pieza de todos, alguien decide, pues esto deja a los protagonistas, que no va a estar más ahí y la maltrata. Y yo creo que si jugamos con la idea del patrimonio como extensión del ser humano, pues esto es un maltrato no solamente al propio artista, sino a todas las personas que son directamente propietarias y legatarias de esta pieza. ¿Qué está pasando ahí? Falta de sensibilidad. Se enseña y se aprende. Tenemos que invertir en eso. Mucha más gente educada en patrimonio, habría muchas menos acciones de este tipo. Esa es la idea. Otro último vídeo, voy a acabar clavada, no sé, confío. Tranquila, yo mi tranquila, acabamos en tiempo. Sé que esto no nos suena raro, es como lo de antes, ¿no? Pero yo me encuentro, y pues, últimamente analizamos mucha normativa, legislación, y encontramos composiciones gramaticales del tipo: las personas tienen que reconocer el valor que tiene el patrimonio, no sé qué. El valor que tiene no se puede decir, eso es un oxímoron, eso el valor nunca lo tiene el bien. Ya sé que puede heredar determinados valores, podemos asumir determinados valores heredados, pero nunca podemos asumir, y esto en la educación es muy importante, que el determinado bien tiene o deja de tener ningún valor, porque es el ser humano el que tiene que ser capaz de proyectarlo, de mantenerlo, y la historia del arte está llena de bienes que cambian el valor que reciben. Ahora sí, ahora menos, ahora lo estudio, ahora no lo estudio, ahora vuelvo a estudiar, ahora el gótico sí. Quiero decir que todos tenemos un poco esta idea, e incluso a peor estado de conservación, a veces el valor se incrementa. Por tanto, el bien no tiene valor. Esto es importante porque entonces voy a orientar la educación patrimonial a una educación en valores, en ser capaz de conseguir que se proyecten determinados valores. Fijaos el verbo proyectar, decidir. La agencia la tiene el ser humano. Yo como mediadora, como programadora en educación patrimonial, tengo que ser capaz de conseguir que este grupo, esta persona, esta comunidad proyecte esos valores, convencida. Esto está en la introducción de FAR, ¿no? Todo ser humano, toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección. De su elección significa que yo elijo, que no me imponen los valores, que no tengo que compartir determinados valores por el hecho de que se hayan heredado, aunque sí los puedo tener que respetar o incluso reconocer que universalmente pueden tenerlo. Pero es distinto a que yo proyecte esos valores a los elementos que considero mi patrimonio. Esta es la secuencia que ha comentado José. Es muy importante, entonces, solo quiero retomarla para que entendamos que sensibilizar, ese verbo, es la mitad que solo sucede cuando a alguien le preocupa y le ocupa lo que le sucede a determinado patrimonio. Y nunca jamás me va a preocupar nada si no lo considero valioso.
Si creo que no vale para nada, no me interesa, no me ocupo, así funcionamos, ¿no? Si yo soy capaz de reconocer algún tipo de valor es valioso entonces así que ahí empiezo ya a comportarme, ¿no? Tiendo a cuidarlo, tiendo a disfrutarlo, tiendo a transmitir aquello de lo que disfruto, lo hacemos constantemente, cuando nos gusta una novela, cuando nos gusta un director. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces confundimos valorar con disfrutar, es diferente. Yo puedo reconocer el valor de determinado director de cine, pero no me gusta. Puedo reconocer, entonces, si nosotros lo disociamos, y muy importante, si entendemos que el respeto, que es una actitud, que se enseña y se aprende, pero solo se sabe si uno la tiene o carece de ella, si se comporta, por lo tanto tenemos que experimentarlo. Yo no sé si soy respetuoso hasta que respeto. Yo sé que una persona falta respeto cuando dice vaya porquería de, o cuando, como veíamos en Barcelona, con el perrito, permite que haga pipí en determinada escultura de la ciudad. Son manifestaciones de la conducta humana de falta de respeto. Entonces, la sensibilidad no se puede medir, pero la conducta humana sí. Y hay indicadores que nosotros sabemos interpretar precisamente como indicativos de sensibilidad o de falta. Por eso es importante esta secuencia. Y ya cierro multiplicando los valores. Quizá los que están en rosa son los valores dominantes que asociamos a lo patrimonial, lo histórico, lo económico, había muchos, solamente es una simplificación. Pero nos faltan otros que son los más potentes desde el punto de vista del vínculo, el simbólico, social, identitario, nacional, que son con los que ya mantenemos, todos tenemos un patrimonio personal, el vínculo ya existe, no hace falta que nadie nos diga que vale, nosotros ya somos capaces de atribuir el valor. Hay 14, me sobra un minuto. La educación patrimonial, por tanto, es esta idea de que es una educación en valores. Bueno, son muchas ideas que trato de sacar a un primer plano, pero que sitúan también, y para mí eso es importante, la disciplina de la educación patrimonial como una disciplina estratégica, clave, para conectar, para conseguir que las personas conecten, por dicho, con determinados elementos patrimoniales. Y el más directo y el más inmediato es el que están haciendo nuestros coetáneos, los artistas que están vivos, que están creando sobre el mundo en el que nosotros habitamos y que es el patrimonio seguramente con el que tuviéramos que tener un vínculo más potente, porque habla del mundo en el que estamos. Por supuesto, no con todo, ¿no? Pero potencialmente podríamos tener ese vínculo con esa dimensión contemporánea de la cultura, parte del tejido que incorpora y que interpreta el legado que recibimos. Bueno.